Muy buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que fue la clase anterior, las tablas de conteo y de frecuencia, ¿listo? Porque al final del video ustedes van a tener que realizar una actividad para completar unas tablas de frecuencia según una encuesta que van a tener que realizar, ¿listo? Bien, entonces normalmente las tablas de frecuencia siempre se realizan en 3 bloques. En el primero vamos a tener un dato que hasta el momento es desconocido, todavía no sabemos qué es lo que vamos a trabajar. Y en el siguiente siempre van a haber un conteo. Recuerden que los conteos se representan con líneas, ¿vale? En el último vamos a tener lo que es la frecuencia, ¿listo? Para tener muy claro que la frecuencia es la cantidad de votos o de conteos que tengamos. Aquí siempre vamos a escribir en números y aquí siempre vamos a escribir en rayitas, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. En la clase de nosotros, vamos a inventarnos unos nombres, salieron unos representantes, ¿cierto? Esos representantes solamente para el día, entonces van a ser monitores, ¿listo? Unos monitores de clase. Entonces, como ya tenemos el dato, vamos a escribir acá, monitores. Las personas que se postularon, los niños que se postularon fueron María, estuvo Carlos y pongamos ahí, a ver, Claudia. Ellos fueron los 3 niños que se postularon. Bien. Por ellos tendrían que votar, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer la encuesta, empezamos a preguntarle a cada niño y empezaron a resultar los votos. Listo, digamos que yo ya fui, les pregunté y estos fueron las cantidades de votos que ellos tuvieron. Bien. Recordemos que si, por ejemplo, son 12 niños, 12 votos tienen que haber. ¿Listo? No pueden haber más de 12. Si yo entrevisto a 12, 12 tienen que haber. Si tengo una línea más, es decir, 13 o 14 líneas, es porque hay un error. Entonces tendría que ir otra vez a preguntar de nuevo porque no puedo borrar, digamos, perdón, voy a hacerlo con otro color. No puedo borrar porque no sé si de verdad ese fue donde me equivoqué o este. Tengo que estar muy seguro, ¿listo? Entonces, cuando tengamos más líneas de las personas que entrevistamos, tendremos que volver a preguntar. Bien, ya hicimos el conteo. Recuerde que el conteo se hace con la cantidad de votos. Cada vez que tengamos un voto, una línea, un voto, una línea, un voto y otra línea, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de votos, o sea, vamos a contar cada una de estas. Entonces vamos a llenar la frecuencia de María. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. María tuvo 7 votos. Es una buena estrategia ir tachando la cantidad de votos o la cantidad de líneas para no equivocarnos ni contar 2 veces, ¿vale? Entonces Carlos tuvo, pues a simple vista es más fácil de contar, tuvo 3. Y Claudia tuvo 1, 2, 3, 4, 5. Tuvo 5 votos. ¿Listo? Hasta ahí completamos nuestra tabla de conteo y de frecuencia. Bien. Pero ¿qué tal nos hagan una pregunta? Que nos digan ¿cuál es la moda? Listo, pues la moda en esta tabla sería ¿quién? María, ¿cierto? Porque María fue la niña que más tuvo votos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir María. Bien. ¿Qué tal nos hagan otra pregunta? ¿Qué tal nos digan cuál es la mayor frecuencia? Vamos a decir que mayor frecuencia va a ser una M y entonces, ¿cuál es la mayor frecuencia? Listo. Como sabemos que la mayor frecuencia fue María, aquí cuando nos pregunte de frecuencia no vamos a escribir el nombre de María, sino que vamos a escribir el dato que está aquí. En este caso sería el 7, ¿vale? Tengamos muy en cuenta eso. ¿Qué tal nos pregunten cuál fue la menor frecuencia? Entonces, ¿cuál es la menor frecuencia? La menor frecuencia, la menor frecuencia fue Claudia. Ah, no, perdón, la menor frecuencia fue Carlos. Estaba mirando mal. La menor frecuencia fue Carlos. Entonces, aquí en donde dice menor frecuencia, no vamos a escribir Carlos porque nos están preguntando por frecuencia. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta eso. Entonces, vamos a poner ese número. Quiere decir que la menor frecuencia fue 3. Tengamos muy en cuenta que cuando nos pregunten por moda, vamos a escribir en letra, o sea, lo que nos aparece en el primer cuadro.
Y cuando nos pregunten por frecuencia, vamos a responder en número. ¿Listo? Ahora ustedes van a encontrar ahí en la plataforma la página a realizar. Dice que tenemos que entrevistar a 12 compañeros. Voy a hacer aquí el paréntesis. Como no necesariamente nosotros tenemos acceso a los 12, a los 12 compañeros en persona, entonces vamos a intentar de hacerlo de una forma dinámica. Entonces, si nosotros tenemos primitos que estén en el rango de edad, ¿cierto? Tenemos que entrevistar a niños entre 7 y 11 años, entonces los podemos llamar o lo podemos pedir a nuestra mamita que nos diga cuántos años tiene el primo, cuántos años tiene la prima o el hermano, o niños que nosotros conozcamos que están en ese rango de edad. ¿Listo? Sí, claro que nosotros tenemos contacto con algún compañerito, por supuesto que lo podemos llamar y hacerle la pregunta, ¿vale? Del resto todo se llena de la misma manera, conteo con rayitas y frecuencia con números. Si nos preguntan por la moda, lo vamos a responder en letra, que la moda es el dato que más se repite, ¿no? El dato que tiene mayor votos. Y la frecuencia siempre lo vamos a responder en números. En la frecuencia siempre nos pueden preguntar cuál es el dato con mayor frecuencia o cuál es el dato con menor frecuencia. ¿Listo? Para que leamos muy bien cuál es la pregunta. Eso es todo, entonces les deseo un excelente trabajo.